Entonces, jóvenes, para esta clase vamos a crear un proyecto nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar o vamos a realizar las típicas operaciones de inserción, modificación, eliminación, búsqueda sobre una base de datos SQL Server. Entonces, vamos a utilizar la tecnología que se llama ADO.NET, que es la tecnología que pone Microsoft a disposición de los desarrolladores para acceso a datos. Esta se llama ADO.NET. Vamos aquí a crear nuestro proyecto nuevo. Nuevo proyecto y seguimos trabajando con formularios Windows. .NET Framework está de aquí, ¿no? Que habíamos trabajado. Vamos a ponerle aquí proyecto Crook. Yo ya tengo uno, creo que me va a dar problemas, le voy a poner Crook 2, porque ya lo tengo. Crook es para indicar la C, create, de crear, R de leer, read, U, update, actualizar, D de borrado, delete. Entonces vamos a darle crear. Bien, entonces vamos a hacer el control de código fuente. Hágalo usted también. ¿Le ponemos los mismos proyectos de Blue? Sí, exactamente lo mismo, ahí no hay problema. Guardar. Le ponemos división, le ponemos SQL o... Ya vamos a ver un ratito, ¿no? Luego aquí, ¿qué seleccionamos? Publicar En GitHub. Me pide la clave porque yo estaba trabajando en otro repositorio y sinceramente que me he olvidado cuál es el usuario aquí. No es. Bueno, sigamos. Entonces vamos al explorador de soluciones y vamos a crearnos aquí una clase, ¿no? Vamos a agregar, vamos a organizar este proyecto, clases, allí. En este formulario, tenemos una carpeta primero. sí, una carpeta llamada clase. En el formulario pongamos el mensaje, por ejemplo, el título. Pongamos registro de estudiantes. Allí. Registro de estudiantes, ¿no? Muy bien. Pongamos que queremos registrar. Ya. Apellidos. ¿Qué más? A ver, veamos. Tenía una matrícula, me parece que había. Matrícula. Apellidos. Nombres. Tenemos aquí el género, fecha de nacimiento, el correo. El género, fecha de nacimiento y correo. Género, fecha de nacimiento y correo. Muy bien. Entonces, observe, voy a marcar estos campos y los voy a alinear todos hacia la izquierda. Entonces, miren, cuando los marco, en la parte de arriba tengo estas opciones.
alinear lados izquierdos, dice aquí. Entonces estoy seguro que va a quedar bien alineado, ¿no? Marqué y acá arriba dice alinear izquierdo. Voy a poner para cada uno de estos un cuadro de texto. El género le vamos a poner un cuadro combinado, que es este combo box. Ahí está. En la fecha de nacimiento vamos a poner este que se llama Date Time Picker. También, ya es cuestión suya si lo desea usar, no hay problema. Cámbielo allí. ¿Cómo se llama, profe? Data Time Picker. Date Time Picker, correcto. Y en el correo este de aquí. Muy bien. Entonces, primer campo, TXT matrícula, ¿no? TXT matrícula. ¿Qué tamaño le habíamos definido a la matrícula? Eso lo podemos ver en la base de datos, aquí miren. 10 caracteres. Entonces esos mismos 10 caracteres se los vamos a poner aquí en la propiedad longitud máxima, max length, 10 caracteres. Los apellidos, imagino que le puse 30, marco apellidos, le pongo 30 caracteres y el nombre será TXT apellido. A los nombres, imagino que también le puse 30, TXT nombres y 30. Correcto. En el cuadro combinado tenemos cuántos caracteres allí, es uno nada más que tenemos. Pero nosotros vamos a guardar, miren cómo esto vamos a hacer, ¿no? Voy a hacer clic aquí en esta etiqueta inteligente y le digo editar elementos y vamos a tener los valores masculinos en una línea, femenino en la otra línea. Es decir, cada línea representa un elemento del cuadro combinado o una entrada del cuadro combinado. Profe, al inicio no le podría poner selecciona. Por favor, ahora aquí en género, propiedades, le vamos a poner el nombre también, combo o CMB, género. Combo género. En la fecha de nacimiento, le vamos a poner DT fecha de nacimiento. Y le vamos a poner aquí que sea formato de la fecha. Por aquí hay un formato que se puede configurar aquí. Long, vamos a poner una fecha corta, short. Aquí. Format. Sí, en format, short. ¿Y cómo llamamos al? DT fecha de nacimiento. Correo, TXT correo. Muy bien. El tamaño del correo, la longitud del correo hemos puesto aquí 80. Así que deberíamos tener espacio suficiente para el correo, 80. Por último vamos a poner el botón que diga guardar y un botón que diga nuevo y otro que diga cerrar. Asimismo puedo alinear estos de aquí, marco estos, alinear a los izquierdos. Botón guardar. Botón nuevo. Y botón cerrado. En el texto del nuevo será, perdón, de guardar será guardar. Ahora aquí, nuevo. Y ahora acá, cerrar. Profesor, así como se puede enviar toda la información que vamos a ingresar. Entonces, también vamos a agregar un control, miren, por acá está. Voy a comprimir aquí. Voy a buscar la sección que dice datos. Datos. Acá está, datos, miren.
Y aquí hay un control que se llama Data Grid View. Este lo voy a poner aquí. Data Grid View. Para ahí, este control nos va a ayudar a mostrar los datos que se van ingresando, ¿no? En datos, Data Grid View. También el nombre de este control será DG. Mire que está Data Grid View, lo vamos a poner solamente DG Estudiantes. Allí. DG Estudiantes. Ahora, sigamos. En este control, por favor, mire, en este control, aquí está la etiqueta inteligente. ¿Sí la ve aquí? En esa etiqueta inteligente, quítele la opción de agregar, la opción de edición y la opción de eliminación. Eliminación. Lo que sí nos va a permitir, o este control permite ordenar automáticamente. Entonces, por las ordenaciones no nos vamos a preocupar. Bien, sigamos. En clases, en la carpeta clases, miren, este modelo que vamos a utilizar se conoce, o lo que nos pide es que hagamos un mapeo de lo que está en la base de datos, es decir, de esta tabla, hagamos el mapeo, como les decía, con una clase. Es decir, que vamos a tener una clase bastante parecida a esta tabla. En otras palabras, la clase que vamos a crear va a tener exactamente estos mismos campos, o estas mismas columnas, pero en forma de atributos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la carpeta clases, clic derecho, agregar una clase. Y le vamos a poner estudiante, porque cada clase representa a un estudiante, en singular, con la E mayúscula, estudiante. ¿Correcto? Y ahora, en esta parte que dice espacio de nombres, que dice namespace, en vez de dejar ese nombre así, proyecto CRUB, puede quedarse así, ¿no? Pero recuerde que ya en los ejemplos anteriores, cuando dejamos ese nombre, tenemos que pasar justo por ese nombre allí, proyecto CRUB 2.clases.estudiante. Punto estudiante, no. Los espacios de nombre se conocen como contenedores lógicos de clase, donde usted pondrá todas las clases que se refieren o que hacen tareas relacionadas, se puede decir. ¿Ya? A medida que vayamos avanzando, se va a dar cuenta que los namespace nos van a ayudar a agrupar clases que tienen funcionalidades muy similares. ¿Ya? O que hacen operaciones encaminadas a un determinado propósito. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy generando un rol de pagos, creo un namespace que se llame cálculos, y en ese namespace cálculos pondría todas las clases que se refieran a los cálculos de generar el rol de pagos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ponerla de aquí, el espacio de nombres. Como estamos hablando de estudiantes, vamos a poner que este es el espacio de nombre académico. Cualquier espacio de nombre, ¿correcto? Sí, queda así, académico directamente. A ver, ahora, ¿cuál es el primer private, string, matrícula? Ya habíamos hecho esto anteriormente, ¿de acuerdo? Matrícula, y ¿qué pusimos aquí? Get, set, correcto. Esto es una propiedad. ¿Esta con qué se corresponde? Esta propiedad se corresponde con esta. Esto se conoce como un mapeo entre la clase y el objeto de la base de datos, que en este caso es la tabla. ¿Hay que poner la tabla? No necesariamente, ¿no? Pero tratamos de seguir o hacer la coincidencia entre el nombre del campo y este atributo. ¿Cómo se llamaba el otro campo? Nombres. ¿Cómo se llama el otro? Era el
género. No era público que tenemos que dejar, profesor. Es correcto, es público. Muy bien, ya lo cambiamos a público. Porque deben ser accedidos desde fuera. Private Day, ¿cómo era el campo de la fecha? Fecha de nacimiento, ¿no? ¿Qué más teníamos? ¿Se nos escapa algún campo? Correo, creo que falta. Y corrijamos, pongamos aquí público. Guardamos. Bien, sigamos. Entonces ya tenemos esta clase creada y necesitamos ahora la clase que va a hacer las operaciones. Vamos a hacer clic derecho aquí mismo en esta carpeta clase, nuevo, la otra clase más, y le vamos a poner, este va a ser un estudiante, DAO, miren, le estamos poniendo una terminación DAO. El nombre es indiferente, indistinto, pero las operaciones normalmente se la ponen, se usa esta convención de nombrar las clases. Donde están las operaciones, ponerle DAO. ¿Ya? Que significa que es un Data Access Object, o que vamos a acceder hacia datos. Sí, vamos a acceder a datos. Por eso se la pone así DAO. ¿Ya? Y ahí está la clase creada. El nombre del space. El espacio, como estas clases tienen similitud o van a ser prácticamente están relacionadas, sería el mismo académico. ¿Para qué cambiarlo de nuevo? ¿Y no afecta eso en nada? No afecta llamarlo. No, porque vamos a poner académico.estudiante DAO. A ver, ahora aquí, static, recuerden para qué era este modificador estático. Sí, el main, cuando hemos creado cuando hemos ejecutado nuestro main aquí en program, miren que esta clase es estática, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, asimismo, le estoy poniendo una clase, el modificador estático a esta clase. ¿Por qué razón? Porque no quiero crear instancias de la clase estudiante DAO, sino que usarla directamente. Y como yo les había mencionado, nuestro curso es programación estructurada, no es programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, obligatoriamente tenemos que pasar por la creación de objetos para acceder, o por ejemplo para guardar un dato, para leer un dato, crear un objeto de esa clase. Aquí no vamos a hacer eso. Vamos a darle entero. La función le vuelve un entero y la función se va a llamar, sería pública, ¿no? Porque tiene que ser accedida desde afuera. Public static in, guardar. ¿Qué parámetro va a recibir? Atención, esto es muy importante. ¿Qué parámetro creen que va a recibir esta función? Si va a guardar un dato. A ver, piense un poquito y me responde. Entonces aquí le pone estudiante, miren que ahí me sale la clase estudiante. Estudiante. Y otra convención que se está usando bastante en programación es que si esta es la clase, miren cómo está con mayúscula, la variable la pongo igualita, pero con minúscula. Son dos cosas diferentes en ese caso. Esta sería la clase y esta es una instancia de la clase. Correcto. Muy bien. Entonces yo les decía que vamos a utilizar ado.net. En ado.net debemos crear una conexión. Para ello vamos a decir string, vamos a ponerle cadena conexión, sí, se está grabando allí. Y esta parte es muy importante porque tenemos que especificar el nombre del servidor en esta cadena de conexión. Por favor, observe que digo cadena de conexión allí, es una cadena cualquiera. Quiere decir que, pero tiene unos valores o unos atributos que asignarse. El servidor, ¿cuál es el servidor? Miren cómo se llama la propiedad para el servidor, server. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí,
clic derecho, correcto, propiedades. Si usted se lo sabe, lo escribe nada más, pero yo, para no equivocarme, entro aquí, clic derecho, propiedades, y voy a copiarme la cadena que está allí. Entonces marco esta cadena que está aquí, la copio. Ahí. Punto y coma, cada valor o cada atributo separado por punto y coma. ¿Cuál es el siguiente? Es la base de datos, database, database. ¿Cuál es la base de datos? La base de datos está aquí, se llama T, mírela, T 2019. T 2019, ahí. Punto y coma, correcto. El user que va a entrar a esa base de datos, user ID, user ID, para mí, para no serme lío, y ustedes también pueden hacer lo mismo, aunque no es recomendable usar el SA, es el System Administrator, el que tiene todos los privilegios, pero lo vamos a usar ahorita, SA. No es recomendable porque, primero que al ser el superusuario, podemos decir aquí, tiene privilegios para hacer y deshacer con el motor de la base de datos también, no solo la base de datos, el motor de la base de datos. Es decir, si usted por error, vamos a suponer que por error ese acá en otras manos, usted ya le ha dado acceso a otra persona al control total de la base de datos, del motor de la base de datos. Entonces lo que se hace es crear un usuario, que lo podemos ver más adelante cómo crear un usuario, y con ese usuario trabaja. ¿Ya? Password. Ese siempre va a ser el formato, profe. Sí, este es el formato. Primero hace el video, después la base de datos, después Tengo una duda. La clave, por favor, ponga la clave que usted tiene ahí, que es la... Sí, la mía es esta de aquí, la mía es de esta máquina de acá. No era la. La primera L, como mayúscula. Sí. Ahora, observe, si se da cuenta, por favor, se da cuenta de este error que está aquí, ¿no? Sí. Normalmente, escuche, este carácter es usado como un carácter de secuencia de escape. Significa que cuando el compilador encuentra esto, él piensa que usted le está ordenando hacer otra cosa distinta. Para decirle que no lo interprete más que como un texto, como una simple barra, se le antepone aquí el arroba. Entonces miren que ahí desaparece ya ese ya tenemos la cadena de conexión y necesitamos ahora un objeto para abrir la conexión. Mire, cuando trabajamos de esta manera y en la mayoría de los proveedores de acceso a datos se dan unos pasos que hay que seguir con lógica nada más. ¿Qué es primero hacer? Establecer la cadena de conexión, primer paso. Segundo, abrir la conexión. Tercero, hacer una operación en esa base de datos. Cuarto, cerrar la conexión. Si usted recuerda esos 4 pasos, les aseguro que no se puede olvidar de lo que tiene que hacer ahí. ¿Ya? Es una parte fundamental del programa. Entonces, exactamente. Primero vamos a determinar la conexión ahora, ¿no? Eso se hace con un SQL connection. Vamos a llamarle con a esa variable. New SQL connection. Allí. Oye, este error porque tenemos que importar un espacio de nombres. Miren los espacios de nombres que estamos trabajando acá arriba, ¿no? ¿Sí? Hay cuántos aquí, a mí me salen 2, 3, 4, 5, pero si yo hago aquí, me dice que si lo quiero corregir, a ver, aquí está, dice usar el system.data.sql client. De la librería. Eso, entonces se sumó aquí, ¿sí lo ven? Entonces desaparece el error. Normalmente esta cadena de conexión recibe, o esta clase SQL Connection recibe una cadena de conexión que ya definimos, que se llama cadena conexión. ¿Sí? Pero, sí. A ver. Sí, bueno. Segundo paso, yo les decía que hay que determinar, hay que abrir la conexión, pero la conexión ahora en estos momentos usted la puede abrir un poquito más adelante, no hay problema. Pero sí podemos definir qué operación vamos a hacer, ¿no? Como es una operación de inserción, tenemos que crear una cadena, por ejemplo, que es llamada SQL, por ejemplo. Miren que es una cadena, string estoy poniendo, ¿no? Y aquí voy a poner la operación que quiero realizar, un insert.
Insert significa insertar, como o como se puede entender la traducción al español. Insertar into, ¿en qué tabla? ¿Cómo se llama la tabla? Aquí es muy importante ver el nombre de la tabla. Miren que hemos pasado por el motor de base de datos, pasamos por la base de datos y ahora por la tabla. Miren, mi tabla es estudiantes, en plural. Ponemos DBO, ¿cuánto? Estudiantes, allí. Profe, ¿y el DBO no? No se pone el formato. No, estudiantes, allí. Campo de esa tabla, yo tengo, miren que entre paréntesis tengo la matrícula, tengo los apellidos, tengo los nombres separados por coma, tengo el género, tengo el género era, ¿no? Sí, género. Género, la fecha de nacimiento. Vamos a tratar de ver si me da. Ahí miren, le di enter y solito me puso un más al lado. Género, de género que seguiría, fecha de nacimiento. Y aquí espacio, después de los paréntesis van los valores. Profe, el correo no va. El correo, correcto, muy bien. Correo, ¿cómo le puse? ¿Correo o email? Email. Email. ¿Y esa es fecha de creación no lo ponemos? Email. La fecha de creación no, porque eso lo va a manejar la máquina. Entonces, miren, estos son los campos, pero en valores van los parámetros. Profe, una preguntita. Ahí al momento de que estamos ingresando ahí los de matrícula, apellidos, matrícula. Entonces, el primer parámetro, @matrícula, ¿con qué se va a corresponder ese parámetro? Lógicamente, con el campo matrícula, ¿no? Con la clase. Eso. Y aquí sí es muy importante el orden en el que van los campos. Es decir, la matrícula está en primer lugar y corresponde con el campo que está en primer lugar, que es la matrícula. No será posible que usted ahí me ponga @nombres a continuación. ¿Verdad que no? Entonces aquí sería @apellidos. ¿Sí? El arroba se pone porque en SQL Server los parámetros comienzan con @nombres, @género. Voy a poner así mismo enter, @fecha de nacimiento, email. Y escuche, el nombre del parámetro. Miren que yo he puesto parámetro @matrícula, @apellidos. El nombre del parámetro puede ser lo que usted quiera, el nombre que usted quiera, pero por convención se pone el mismo nombre de la columna, solo que se le antepone el arroba. Muy bien, ya tenemos allí. Ahora vamos a definir un comando. Aquí, por ejemplo, usted puede comentar, definimos una conexión, definimos un objeto, conexión. Acá definimos un comando, por ejemplo, un comando allí, y ese comando se lo pone así: SQL comando se puede llamar new SQL command. El comando tiene unos parámetros, por ejemplo, tiene aquí la conexión, aquí está, miren, la conexión, tiene este aquí sería el comando SQL que quiero ejecutar, y acá la conexión. ¿Cuál es la variable del comando SQL? Se llama SQL mismo, le pusimos, ¿no? Y la otra se llama com. Entonces aquí vamos a ponerle, configuramos los parámetros. Y aquí le vamos a poner que comando.comandType es igual a comandType.test. Indicamos que esta línea indica que el tipo de comando que se va a ejecutar es una sentencia SQL, esta de aquí.
el tipo de comando, ¿no? Porque pueden haber procedimientos almacenados y lo que vamos a ejecutar nosotros es un simple SQL. Y ahora sí comenzamos a agregar comando.add.parameters.add a este de aquí, y le vamos a agregar de aquí, el primer valor sería @matrícula, ¿no? @matrícula. ¿Y qué valores pondríamos aquí? Estudiante, ahí viene recién estudiante punto. Miren que estoy accediendo al valor que trae la matrícula, exactamente, el objeto estudiante. ¿Este objeto estudiante cuál es? Es este, ¿no? ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer es copiar y pegar. Lo mismo para cada parámetro. Para cada parámetro. Y en vez de estudiante.matrícula, va estudiante.religión. Correcto. Correcto, género. Fecha. Nacimiento. Y por último era email. ¿Cuál? Es este estudiante que está aquí, es el mismo que está acá arriba. Acá lo puse como correo, está bien. ¿Ya? Muy bien, miren, aunque no tiene el mismo nombre, pero está la correspondencia ahí, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué hace? Abrimos la conexión, la conexión se llama con punto open, se abre, voy a poner aquí entero, x igual a, aquí me falta un punto y coma, x sería entero y o x igual a comando.execute, ejecutar el comando. Ejecutamos el comando. Y aquí cerramos la conexión, ¿no? Con punto close. Y devolvemos el total de filas insertadas. Retornar X. Aquí, Somos capaces de... por favor, aquí esta clase estudiante tiene que ser pública también. Public. Ahí. Public. Y ahí desaparece el error que teníamos en guardar. Imagina que no se vea error de guardar el video cuando tomamos un No, para que se nota porque no podemos trabajar, ¿no? No podemos trabajar con... Bien, vamos acá ahora. Vamos acá. O compilemos, déjenme compilar hasta ver si tengo algún error allí. Igual a la máquina. Ahora vamos al formulario, aquí, en el método guardar. Por favor, escuche, yo no voy a hacer las validaciones, ¿ya? Es decir, yo no voy a preguntar si se me ingresó la matrícula, los apellidos, los nombres, eso le corresponde a usted. Voy a hacer la llamada directamente al método guardar o hacia el método guardar. Pero yo supongo que todos mis datos están bien ingresados, eso estoy suponiendo. Entonces voy a declarar cómo se llama, escuche, cómo se llama la clase que hemos creado. Se llama académico, ya recuerda el nombre, este académico, ¿no? El espacio de nombre académico. ¿Cuál de los dos cree que será? ¿El de ahí o el de acá? A ver, estudiante o estudiante dado. El de aquí sería, ¿no? No, así nomás. Yo diría punto. Miren el método guardar, ¿se lo ve aquí? Guardar, sí. Miren que no creé ninguna clase, ¿no? Directamente guardar, pero tengo que asignarlo en una variable. X igual a 0, allí X igual a esto guardar. Y observe qué parámetro me está pidiendo. ¿Qué parámetro me está pidiendo? ¿Se da cuenta? Miren, me está pidiendo un estudiante.
Está pidiendo que le mande un estudiante. Entonces yo debería crear aquí un académico.estudiante, estudiante. Y miren, aquí tengo que crear una instancia. Esto cuando usted pone new, significa crear instancia. Académico.estudiante. Allí. Entonces, cada estudiante que ha creado tiene una matrícula. ¿A qué será igual esa matrícula? Aquí recién tengo las casillas de texto. ¿Sí? Recién ahí estoy usando las casillas de texto. Ahí. Apellidos, nombres, género, fecha de nacimiento. Puse correo aquí, creo. Correo. Y sería apellidos, nombres, en la fecha sería un date de tera, ¿no? Punto value. Correo. Aquí en el género vamos a ponerlo aparte porque el género solo es F o M nada más, ¿no? Entonces voy a quitarlo de aquí, lo voy a pegar acá abajito. El género va a preguntar si is.txt correo, punto combo género.text es igual a masculino, ¿no? Masculino. Si eso es verdad, a ver, ¿qué pasó aquí? Por favor, aquí sería para preguntar con equals. Si es igual a masculino, entonces aquí defino un string, género igual a F, por ejemplo, por defecto. Pero si es masculino, género será entonces, género será igual a N. Correcto, y entonces acá el género guarda género. Y aquí en guardar paso el estudiante. Y puedo poner un comentario aquí, o un mensaje. Mensaje box. .show. Registros agregados. O filas agregadas. Puntos más x to string. A ver, voy a ejecutar a ver cómo sale, si tenemos datos, si funciona. Aquí, matrícula, voy a meter ingresar la matrícula 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner a Sancán. Carlos. Género masculino. Y aquí tenemos la fecha de nacimiento. Yo pongo cualquier fecha correo. Perdón un ratito. Entonces correo @gmail.com. Vamos a darle guardar. Y ahí me salió un error allí. ¿No? Vamos a ver dónde se detuvo. Y qué error salió también. Entonces el error que tuvimos aquí fue que el campo fecha de nacimiento estaba mal escrito, ¿no?
Ya lo hemos corregido aquí en la tabla, ¿no? Ustedes lo tenían bien, yo lo tenía errado, ya lo corregí. Adicionalmente también puse aquí, por si acaso a alguien no le está saliendo, le puse punto .day, ¿no? Para que solo saque la fecha nada más. Punto .day le puse aquí. Vamos a ejecutar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner a Sancan, quiere que lo ponga ya. Sancan Carlos. Género masculino. Fecha de nacimiento. Vamos a poner aquí en el 2009, enero, 5 de enero. Correo @gmail.com. Vamos a darle guardar. Filas agregada 1. Aceptar. Regreso aquí. Clic derecho. Editar las 200 primeras filas. Y aquí está el ¿cómo se llama? El registro. Lo dejo abierto. Observe. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a poner aquí 999. Castillo. A ver, Castillo. Ahí ya empieza. Alberto, profe. Alberto. Usted puede agregar 2 veces el mismo. Ya vamos a probar, justo eso quiero Esa probar. redundancia. Guardar, filas agregada 1. Miren, aparentemente aquí no está, ¿no? Hago clic derecho, ejecutar. Y ya está, aquí está, ¿no? ¿Cómo sé si puedo agregar o no el mismo registro? Porque yo digo que no. ¿Por qué? Porque la matrícula es la clave. Si le doy a agregar me va a dar un error, van a ver el error. Va a darle guardar, este ya está creado, ¿no? Guardar, ¿qué dice aquí? Restricción de la clave primaria, es decir, que estamos infringiendo la clave primaria. Entonces se puede poner así como ponemos con usted capturar. Entonces vamos a poner aquí, por favor, try catch. Aquí puede ser, miren, esta partecita de aquí es que se genera el error, ¿no? O sea, aquí le puedo poner un try. Y esto lo cortaría aquí. Lo pego aquí, ¿no? Catch. Exception. Exception X. Y le pongo mensaje voz punto show x punto mensaje to stream. Allí. Bien, entonces estamos agregando un control de errores o un manejo de secciones, lo que trae catch. Voy a agregarlo, perdón, voy a ejecutarlo nuevamente y tratamos de agregar el registro que ya estaba creado, ¿no? Ya, voy a darle guardar y ya no se rompe el programa, ¿no? Sale aquí, pero puedo seguir trabajando. Voy a aceptar y puedo seguir trabajando, ¿no? Entonces el control de errores me ayuda a solucionar eso. ¿Qué le dejo ver?